La mansión Herrera, ubicada en las colinas de Viña del Mar, Chile, era imponente por fuera, pero dentro de sus muros se respiraba una soledad densa. Desde la muerte de Elena, su esposa, Gabriel Herrera había dejado de ser un hombre presente. El empresario exitoso y carismático se había convertido en una sombra silenciosa, refugiado en compromisos de negocios, para no enfrentar el dolor de haberla perdido durante el parto de su hija recién nacida, Martina. Martina tenía apenas 6 semanas de vida, cuando la última nana renunció. Decía no poder con los llantos incontrolables y la indiferencia de Gabriel. Las entrevistas para cubrir la vacante se sucedían sin éxito hasta que, una tarde nublada, apareció una joven de mirada firme e expresión cansada, Valentina Ramírez. No tenía grandes títulos, mas sí experiencia en cuidar bebés. Había sido madre. Lo dijo con un nudo en la garganta, sin dar detalles. Gabriel, agotado, apenas la miró y firmó la contratación. Desde el primer día, Martina dejó de llorar cuando Valentina la tenía en brazos. No era solo una nana. Había ternura en sus gestos, una intuición que nacía del dolor no dicho. En silencio, Valentina se convirtió en el consuelo que aquella niña nunca recibió de su madre, y en el sostén que Gabriel se negaba a reconocer que necesitaba. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Gabriel? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos como este. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es ahora. Las semanas pasaban y Gabriel seguía ausente. Salía temprano, volvía tarde y rara vez preguntaba por su hija. Valentina anotaba todo en un cuaderno: tomas, horas de sueño, cólicos. Cada noche revisaba la cuna con una mezcla de amor y tristeza. Sabía lo que era perder un hijo, y aunque Martina no era suya, su instinto se negaba a verla sufrir. Un miércoles, Martina pasó todo el día rechazando el biberón. Lloraba hasta quedar sin aliento. Valentina probó diferentes tetinas, posiciones, temperaturas. Nada funcionaba. Llamó a Gabriel, pero no atendió. Consultó con la pediatra, quien dijo que, si no aceptaba alimento en las próximas horas, habría que hospitalizarla. La desesperación subió como un incendio, y fue entonces que, entre lágrimas, Valentina tomó una decisión impensada. Cargó a Martina contra su pecho, se acomodó en la mecedora del cuarto y, temblando, la dejó buscar el calor de su piel. Su cuerpo, marcado por la pérdida, aún respondía. La niña, como si recordara algo esencial, se aferró a ella y comenzó a succionar con calma. Valentina lloró en silencio, no por pena, sino por esa conexión antigua e instintiva que había renacido sin aviso. Gabriel llegó antes de lo habitual aquella noche. Subió las escaleras sin anunciarse y abrió la puerta del cuarto. La escena lo dejó paralizado. Valentina, con la blusa entreabierta, sostenía a Martina sobre su pecho. Por un instante no entendió. Luego, el juicio saltó primero que la compasión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con la voz cortante. Valentina, sin soltar a la niña, lo miró con los ojos rojos. Salvé a tu hija. El silencio que siguió fue violento. Gabriel retrocedió, cerró la puerta con fuerza y desapareció en un corredor. Esa noche no bajó a cenar, ni salió de su estudio. Valentina quedó con la niña dormida en brazos, preguntándose si había cruzado un límite imperdonable. Pero en su corazón sabía que había hecho lo correcto, y por primera vez desde la tragedia que marcó su vida, no sintió culpa por haber actuado por amor. A la mañana siguiente, Gabriel no bajó. Valentina preparó la mamadera, pero Martina volvió a rechazarla. Al mediodía, él apareció en la cocina con ojeras profundas. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Fueron al jardín, lejos del personal. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. Valentina respiró hondo. Porque estaba muriéndose de hambre. Porque soy madre. Porque no podía verla así. Gabriel tragó saliva. Por primera vez en 1909 meses, sintió algo más fuerte que el orgullo: gratitud. En los días siguientes la tensión persistió, pero algo cambió. Gabriel empezó a observar. Veía cómo Martina sonreía solo con escuchar la voz de Valentina, cómo dormía tranquila sobre su pecho, y, aunque no lo decía, cada gesto de la joven le revelaba una verdad que él le había se negado a ver. Había más amor naquela mulher silenciosa
do que en todas as babás que ya habían pasado por allí. Gabriel empezó a llegar más temprano, no por obligación, sino por algo que no sabía nombrar. Se quedaba en la puerta del cuarto observando sin ser visto. A veces, Valentina leía en voz alta cuentos infantiles mientras acunaba a Martina. En otras ocasiones, cantaba una melodía suave, casi un susurro, que parecía calmar no solo a la niña, sino también al propio aire. Gabriel, desde el umbral, sentía como algo se quebraba lentamente dentro de él, el muro que había construido para no sentir. Una tarde, cuando Valentina salía del cuarto, se encontraron frente a frente. Gabriel le ofreció una taza de té. Ella dudó, pero aceptó. Sentados en la terraza, el silencio fue largo hasta que él rompió la barrera. ¿Tienes hijos?, preguntó. Valentina bajó la mirada. Tenía. Murió a los 3 días de nacido. Gabriel cerró los ojos. Lo siento. Y por primera vez se miraron como iguales. 2 personas rotas por la vida, sostenidas apenas por lo poco que quedaba en pie. Desde entonces, la distancia se hizo más corta. Gabriel comenzó a involucrarse con la niña. Aprendió a cargarla, a cambiar pañales, a preparar biberones aunque ella aún los rechazara. Valentina, sin imponer nada, lo guiaba con calma. Lo observaba con una mezcla de ternura y cuidado. Sabía que los gestos pequeños eran los más difíciles cuando uno venía del vacío, y Gabriel venía de uno profundo. Una noche, Valentina no bajó a cenar. Gabriel subió y la encontró en su cuarto, sentada junto a la cuna, con la cabeza entre las manos. «Tengo fiebre», murmuró, sin decir nada. Él preparó un té, buscó mantas y se sentó a su lado. «Descansa. Yo cuidaré de Martina». Esa madrugada fue él quien cantó, quien cargó, quien descubrió que, aunque el mundo se había quebrado una vez, aún era posible armar algo nuevo con los pedazos. A la mañana siguiente, Valentina despertó con la voz de Gabriel contándole a Martina sobre una estrella fugaz. La escena la conmovió de una forma inesperada. Durante tanto tiempo había vivido en modo supervivencia, que había olvidado lo que era sentirse cuidada, no por lástima, sino por elección. Y ahí estaba ese hombre, que antes la juzgó, ahora velando por ella sin pedir nada a cambio. ¿Te está conmoviendo esta historia? Entonces no olvides comentar qué harías tú, compartirla con quien la necesite y suscribirte al canal para no perderte relatos como este. Cuéntanos también desde dónde nos ves y qué hora es. El ambiente en la casa cambió. Los empleados comentaban en voz baja que el patrón sonreía más, que la niña reía con facilidad, que hasta el jardín parecía más vivo. No sabían exactamente qué había pasado, pero intuían que algo importante estaba floreciendo. Valentina, sin buscar protagonismo, seguía cumpliendo su labor con la misma entrega, pero ahora había luz en sus ojos, y Gabriel lo notaba. Una tarde, Gabriel llevó flores a la tumba de Elena. Era la primera vez en meses. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. «Perdón por haber desaparecido, pero Martina está bien, y yo estoy empezando a volver». No nombró a Valentina, pero en su mente, su imagen era constante. La fuerza serena con la que había llenado el vacío que él no supo enfrentar. Y por primera vez, en lugar de culpa, sintió gratitud. Al volver a casa, la encontró dormida en el sofá, con Martina sobre el pecho. No quiso despertarlas. Las observó desde lejos, con una mezcla de respeto, ternura y asombro. En ese instante, entendió algo fundamental. No era solo una empleada. Era la única persona que había sostenido su hogar, mientras él se desmoronaba. Y aunque no lo había dicho en voz alta, su corazón ya lo había reconocido. Valentina empezó a recibir cartas de su madre, que vivía en una provincia lejana. Gabriel, sin preguntar, ofreció pagarle un pasaje para que la visitara. «Puedes ir una semana. Yo me encargo de Martina». Ella dudó, pero aceptó. Antes de irse, le dejó una lista detallada de cuidados. Gabriel la leyó con una sonrisa. «Confía en mí». Y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo. Se subió al autobús con el corazón en paz. Durante esa semana, Gabriel se convirtió en padre. No en el sentido biológico, sino en el real. Aprendió a leer los llantos, a calmar con el ritmo del corazón, a improvisar canciones ridículas solo para ver una sonrisa.
Y cuando Valentina regresó, Martina casi no la reconocía, pero al olerla, al tocar su piel, se aferró a ella con una intensidad que lo dijo todo. Y Gabriel, al verlas juntas, supo que había algo sagrado en ese lazo. Valentina volvió con los ojos brillantes. Había abrazado a su madre, visitado la tumba de su hijo, llorado con su hermana. Sentía que algo dentro de ella se había alineado, y al ver a Martina sana y feliz, sintió que todo había valido la pena. Gabriel la recibió con una cena simple pero cálida. «Gracias por confiarme a lo más valioso», dijo. Valentina no respondió, solo lo miró, pero en su mirada había más gratitud que en 1000 palabras. Desde entonces, la dinámica en la casa cambió de forma sutil. Ya no eran empleador y empleada. Eran 2 adultos compartiendo un mismo propósito: criar a una niña entre el dolor y la esperanza. A veces discutían, a veces se reían, pero siempre se escuchaban, y ese fue el verdadero milagro. En una casa donde antes reinaba el silencio, ahora había diálogo, humano, imperfecto, real. Un día, Martina dio sus primeros pasos. Valentina estaba a su lado, pero fue hacia Gabriel que se lanzó sin miedo. Él la alzó en brazos y lloró. «Lo hiciste tú», le dijo a Valentina. «No», respondió ella, acariciando el cabello de la niña. «Lo hicimos juntos». Esa noche, Gabriel abrió una botella de vino. Brindaron en la cocina, con la niña dormida en su regazo. No hablaron de futuro, pero ambos sabían que algo nuevo estaban haciendo. Las invitaciones sociales comenzaron a llegar. Gabriel solía rechazarlas, pero esta vez aceptó una gala benéfica para apoyar programas de crianza en hogares vulnerables. Le pidió a Valentina que lo acompañara, no como empleada, sino como invitada. Ella dudó, pero accedió. Esa noche, lucía un vestido azul sencillo y el cabello suelto. Gabriel la miró como si la viera por primera vez, no por su apariencia, sino por lo que irradiaba: dignidad. En la gala, muchos se sorprendieron al verla a su lado. Algunos cuchicheaban, otros sonreían con cinismo. Pero Gabriel no se movió. La presentó con orgullo. «Ella es la mujer que salvó a mi hija», decía, y cada palabra era un escudo contra las miradas ajenas. Valentina, por su parte, se mantuvo firme. No necesitaba la aprobación de nadie. Sabía quién era, sabía lo que había hecho, y eso era suficiente. Al regresar a casa, Gabriel le ofreció una taza de chocolate caliente. Se sentaron en el salón, en silencio. Martina dormía arriba. «¿Alguna vez pensaste que esto iba a pasar?», preguntó él. Valentina sonrió con tristeza. «No, pero tampoco pensé que iba a sobrevivir a lo que viví». Gabriel bajó la mirada. «Yo tampoco». Y ese reconocimiento mutuo, de lo vivido, de lo perdido y de lo ganado, selló algo invisible entre ellos. Días después, una tormenta dejó la ciudad sin luz. La mansión quedó en penumbra. Gabriel y Valentina improvisaron una cena a la luz de velas. Martina jugaba con sombras en la pared. En medio del apagón, hablaron como nunca, de infancia, de miedos, de sueños postergados. Y cuando la luz volvió, nada fue igual, porque, a veces, se necesita oscuridad para ver lo que realmente importa. Martina enfermó de bronquitis. Fueron noches difíciles. Valentina no se separó de su lado. Gabriel tampoco. Se turnaban para vigilar su fiebre, para limpiar su nariz, para contarle cuentos aunque no los entendiera. En esa crisis, se volvieron familia sin darse cuenta. Y cuando finalmente la niña mejoró, se abrazaron con una emoción que venía del alma. Habían pasado juntos por el fuego y salieron más fuertes. Un fin de semana, Gabriel invitó a Valentina a acompañarlos a la playa. Solo nosotros 3. Ella aceptó. El mar estaba calmo, la brisa suave. Martina reía mientras hacía castillos de arena. Gabriel y Valentina caminaban en silencio, sus sombras tocándose. «Gracias por no haberte ido aquel día», dijo él. «Gracias por no haberme dejado cuando más te necesitaba». Valentina no respondió, pero su mano rozó la de él, y no la retiró. La relación entre ellos se volvió más evidente, aunque no hablaban de eso. Los empleados lo notaban. Algunos aprobaban, otros murmuraban, pero nadie se atrevía a cuestionarlo, porque a esas alturas era imposible negar lo que se sentía en el aire. Había amor,
no uno de novela, sino uno de reconstrucción, de respeto, de dos almas que se encontraron después de haber sido quebradas por completo. Una tarde, Martina llamó a Valentina, mamá. Fue un susurro, apenas un balbuceo, pero Gabriel lo escuchó desde la puerta. Valentina se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. No tienes que decirle nada, murmuró Gabriel. Ella solo está nombrando lo que siente. Esa noche, él le preguntó si alguna vez había pensado en adoptar. Valentina negó con la cabeza. Siempre pensé que ya no tenía derecho a ser madre. Gabriel le tomó la mano. Entonces, es hora de que lo recuperes. Valentina empezó a soñar, no con castillos ni vestidos, sino con una vida donde pudiera ser ella misma sin esconder su historia. Gabriel la apoyaba en silencio. Le regaló un diario nuevo para que escribiera sus memorias. Le ofreció estudiar pedagogía si quería, o abrir una guardería con su nombre. Lo que tú elijas, decía. Yo solo quiero verte libre. Y esa libertad fue, para ella, la mayor forma de amor. Una noche, mientras Martina dormía, Gabriel se sentó frente a Valentina en el jardín. Hay algo que necesito preguntarte, pero no quiero presionarte. Ella lo miró con calma. Dime. Él respiró hondo. ¿Quieres quedarte? Pero no como empleada, como mi compañera, como madre de mi hija, como mi hogar. Valentina no respondió de inmediato. Caminó hasta la cuna, acarició la frente de Martina y luego volvió. Sí, me quedo. La noticia se expandió rápido. Algunos lo celebraron, otros lo criticaron. Gabriel no dio explicaciones. Valentina tampoco. No necesitaban validación. Se casaron en una ceremonia íntima, en el jardín de la mansión. Martina llevó los anillos. Hubo flores silvestres, música suave y lágrimas contenidas. No era un cuento de hadas, era un acto de reconstrucción. Y por eso, fue perfecto. La vida en familia no fue fácil. Hubo desacuerdos, noches de insomnio, decisiones difíciles. Pero también hubo abrazos sinceros, conversaciones a medianoche, carcajadas inesperadas. Gabriel aprendió a ceder. Valentina aprendió a confiar. Martina creció rodeada de un amor real, imperfecto, pero firme. Y eso, para todos, fue suficiente. Valentina transformó una habitación vacía de la mansión en una sala comunitaria. Allí recibía a otras madres, ofrecía talleres, leía cuentos. Gabriel financiaba el espacio, pero ella lo dirigía. Aquí nadie es menos por pedir ayuda, decía. Su historia se convirtió en faro para muchas. No por lo que había vivido, sino por cómo lo había resignificado. Un día, una joven se presentó en la casa. Tenía un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Leí sobre usted. No sé a dónde ir. Valentina la abrazó sin hacer preguntas. Le preparó una cama, le sirvió comida caliente y se quedó con ella hasta que el niño durmió. Gabriel, al observar la escena, pensó que esa era la verdadera riqueza. Tener un hogar donde otros pudieran sanar. Gabriel fue invitado a dar una charla sobre paternidad. Al principio se negó, pero Valentina lo animó. Tienes algo que decir, y hay muchos que necesitan escucharlo. Subió al escenario nervioso, pero cuando habló de Martina, de la muerte de Elena, de Valentina, la sala quedó en silencio. No soy un héroe, dijo. Solo soy un hombre que casi pierde todo por no saber mirar, y que tuvo la suerte de ser salvado. Martina creció sabiendo su historia. No le ocultaron el dolor, pero tampoco lo magnificaron. Aprendió que el amor se construye, que las familias no siempre son como en los cuentos, y que una mujer puede ser madre desde el instinto, desde el corazón, desde la entrega silenciosa. Y por eso, amaba a Valentina con una certeza que no necesitaba explicación. Años después, Valentina encontró una caja con cartas antiguas. Eran suyas, escritas cuando trabajaba como niñera en otras casas, cuando dormía en cuartos sin ventanas, cuando soñaba con algo mejor. Las leyó en silencio y sonrió. No sabía que lo iba a lograr, pensó. Pero aquí estoy, en 1900. La puerta. Gabriel y Martina la esperaban para cenar. Cerró la caja, se secó una lágrima y caminó hacia ellos. Había encontrado su hogar. Martina, ya en edad escolar, comenzó a llevar a casa a compañeros que vivían realidades muy distintas. Algunos no tenían padres presentes, otros llegaban con ropa rota o hambre evidente. Valentina no podía evitar involucrarse.
Les preparaba sándwiches, escuchaba sus historias, hablaba con sus madres. Gabriel la apoyaba, pero una noche le preguntó, ¿no te cansas de cargar con tanto? Ella lo miró con dulzura. No cargo, sostengo, porque alguien me sostuvo a mí cuando más lo necesitaba. El proyecto comunitario creció. Valentina fundó una fundación llamada Raíces Nuevas. No pretendía cambiar el mundo, pero sí hacer una diferencia concreta en su entorno. Ofrecían guarderías gratuitas, orientación emocional y talleres de habilidades para mujeres en situación vulnerable. Gabriel dejó parte de sus negocios para enfocarse en ello. Descubrió que había más retorno en una sonrisa sincera que en cualquier inversión millonaria. Una tarde, mientras Martina dibujaba en el jardín, Gabriel y Valentina se sentaron bajo el árbol donde solían leerle cuentos de bebé. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. Valentina pensó unos segundos. Solo de haber dudado de mi valor durante tanto tiempo. Gabriel asintió. Yo me arrepiento de no haberte visto desde el principio, de haber tardado tanto en despertar, pero ya no había reproche en sus voces, solo gratitud. Martina organizó una pequeña exposición en su colegio sobre su familia. En lugar de fotos lujosas, llevó dibujos. Su madre en la cocina, su padre en el jardín, ella dormida entre los dos. Cuando los maestros vieron eso, algunos se emocionaron. Tu familia es muy especial, le dijeron. Martina respondió con naturalidad. Solo somos personas que aprendieron a no rendirse. Y esa frase quedó escrita en el mural del colegio por semanas. Una periodista local quiso hacer una nota sobre Valentina. Su historia es inspiradora, dijo. Ella dudó, pero aceptó con una condición: que no me muestren como una víctima ni como una heroína, solo como una mujer común que no se rindió. El artículo se volvió viral. Llegaron mensajes de todo el país. Mujeres agradecidas, hombres reflexivos, jóvenes esperanzados. La historia tocó corazones porque era real. Con el tiempo, Gabriel y Valentina decidieron abrir una casa de acogida para mujeres embarazadas sin red de apoyo. La llamaron Casa Martina. Martina, ya adolescente, ayudaba con tareas escolares de los hijos de las residentes. Nací de un dolor, pero crecí entre amor, decía. Su madurez conmovía a todos. Era el reflejo de lo que dos personas pueden construir cuando eligen amar con conciencia. Un día, Valentina recibió una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja con una frase: gracias por no haber cerrado tu pecho, ni tu corazón. Gabriel la leyó y la abrazó. A veces no sabemos a quién tocamos con nuestras decisiones. Y esa noche, en silencio, encendieron una vela por todas las vidas que, directa o indirectamente, se habían transformado gracias a aquel acto de instinto y amor. En su aniversario, Gabriel le regaló una caja con fotos impresas de momentos cotidianos. Martina durmiendo sobre su pecho, la primera vez que cocinaron juntos, la inauguración de Casa Martina. Valentina lloró al verlas. Nunca pensé tener historia suficiente para llenar una caja. Gabriel la abrazó. Tienes historia para llenar libros enteros. Y apenas estamos en el primer capítulo. Una tarde de invierno, Martina encontró una foto vieja en el desván. Era de su madre biológica, Elena. Gabriel le contó todo, sin adornos, con respeto. Martina lo escuchó con atención y luego abrazó a Valentina. Gracias por no intentar reemplazarla. Gracias por ser tú. Valentina lloró en silencio, no por tristeza, sino por la certeza de haber sido reconocida en lo más profundo. El tiempo pasó, las arrugas llegaron, las prioridades cambiaron. Pero el amor, ese que nació desde la pérdida, se mantuvo firme. Valentina y Gabriel aprendieron a cuidarse en los silencios, en los pequeños gestos, en la presencia compartida. Martina se convirtió en una mujer fuerte, empática y luminosa. Y cada vez que alguien le preguntaba por su infancia, respondía: tuve dos madres. Una me dio la vida, la otra me enseñó a vivirla. Con los años, Martina decidió estudiar psicología. Quería entender el dolor, acompañar el duelo, sanar. Desde la escucha, Valentina la apoyó en todo. Gabriel, orgulloso, la llevaba a la universidad los primeros días, como cuando la llevaba al jardín infantil. No importa cuántos años tengas, siempre te voy a esperar afuera si lo necesitas, le decía. Y ella sonreía, con esa mezcla de ternura y fuerza que solo los que han sido profundamente amados conocen. Un día, Valentina recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre maternidad y resiliencia. Dudó.
No se sentía experta, pero Martina la animó. Tú no hablas desde los libros, hablas desde el corazón. Se subió al escenario con nervios, pero cuando comenzó a hablar de aquel día en que una bebé deshidratada la llevó a hacer algo instintivo y humano, la sala se quedó en silencio. Terminó con una frase que tocó a todos. Ser madre es dar vida, incluso cuando crees que la tuya se ha detenido. Gabriel, sentado en la primera fila, no pudo evitar llorar, no solo por lo que decía, sino porque sabía que cada palabra estaba cargada de verdad, de heridas, de valentía, y porque recordaba con nitidez el día en que la juzgó sin entender. Ese día fue también el que lo cambió para siempre. Después de la conferencia, muchas personas se acercaron a Valentina, no para felicitarla, sino para abrazarla, porque su historia no era solo suya, era espejo para muchos. En su último cumpleaños, Gabriel le escribió una carta. No hablaba de negocios, ni de logros, solo de ella. Gracias por haberme mostrado que el amor no siempre entra por la puerta grande. A veces entra en silencio, con una niña en brazos, y lo cambia todo sin pedir permiso. Valentina guardó esa carta en su diario, junto a la primera nota que él le dejó en la cocina. Gracias por cuidar de mi hija. La fundación creció más allá de lo imaginado. Nuevos centros se abrieron en otras regiones. Valentina ya no podía estar en todos, pero su filosofía guiaba cada espacio. Dignidad, cuidado y escucha. Martina se convirtió en embajadora del proyecto. Gabriel gestionaba las alianzas. Y juntos demostraban que un acto de humanidad puede multiplicarse infinitamente. Una noche, sentados frente al mar, Gabriel le preguntó: ¿te acuerdas del primer día que te vi? Valentina rió. Claro, me miraste sin verme. Él asintió. Y tú me viste más de lo que yo estaba dispuesto a mostrar. Se tomaron de las manos, con el sonido de las olas de fondo. No necesitaban más, porque sabían que la vida les había regalado una segunda oportunidad y la habían honrado con cada paso. Valentina comenzó a escribir un libro, no de teorías, sino de vivencias, de decisiones valientes, de silencios rotos, de maternidades inesperadas. Cada capítulo era una carta abierta a otras mujeres como ella, mujeres invisibilizadas, juzgadas, olvidadas, mujeres que, como ella, un día encontraron en sí mismas la fuerza para sostener la vida de otro. Martina se convirtió en madre. Llamó a su hija Elena, en honor a su madre biológica, pero fue Valentina quien la acompañó en 1900. El parto. Quiero que seas tú quien la reciba, le pidió. Valentina, con manos temblorosas y corazón abierto, sostuvo a la pequeña en sus brazos, y en ese instante, todo cerró un ciclo. Había sido madre por instinto, por amor, por decisión, y ahora era abuela con la misma verdad. Gabriel envejeció con serenidad. Caminaba más lento, pero su mirada era más profunda. Cada tarde se sentaba en el mismo banco del jardín donde todo había comenzado. A veces con Valentina, a veces solo. Y desde ahí, observaba cómo Martina criaba a su hija con esa mezcla de firmeza y ternura que solo se aprende de quien ha sabido amar de verdad. El día que Valentina partió, fue tranquila, rodeada de los suyos, en su cama, con la ventana abierta y el olor del jazmín entrando con la brisa. Gabriel la sostuvo hasta el final. Gracias por quedarte, le susurró. Y cuando ella exhaló su último aliento, no hubo dolor, sino gratitud. Porque en una vida que comenzó en la sombra, ella eligió ser luz para tantos. Y eso, en el fondo, fue su mayor legado.